Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, la plebe de Filipo se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados ordenaron que les arrancaran los vestidos y que los azotaran con varas. Después de molerlos a palos, los metieron en la cárcel, encargando al carcelero que los vigilara bien. Según la orden recibida, él los cogió, los metió en la mazmorra y les sujetó los pies en el cepo. A eso de medianoche, Pablo y Silas oraban cantando himnos a Dios. Los presos los escuchaban. De repente vino un terremoto tan violento que temblaron los cimientos de la cárcel. Al momento se abrieron todas las puertas y a todos se les soltaron las cadenas. El carcelero se despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada para suicidarse, imaginando que los presos se habían fugado. Pero Pablo lo llamó a gritos diciendo: «No te hagas daño alguno, que estamos todos aquí». El carcelero pidió una lámpara, saltó dentro y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Los sacó fuera y les preguntó: «Señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme?». Le contestaron: «Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia». Y le explicaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. A aquellas horas de la noche, el carcelero les tomó consigo, les lavó las heridas y se bautizó enseguida con todos los suyos. Los subió a su casa, les preparó la mesa y celebraron una fiesta de familia por haber creído en Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu derecha me salva, Señor. Tu derecha me salva, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque escuchaste las palabras de mi boca. Delante de los ángeles tañeré para ti, me postraré hacia tu santuario. Tu derecha me salva, Señor. Te daré gracias a tu nombre, por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera tu fama. Cuando te invoqué, me escuchaste, acreciste el valor en mi alma. Tu derecha me salva, Señor. Tu derecha me salva. El Señor completará sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Tu derecha me salva, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Os enviaré el Espíritu de la verdad, dice el Señor. Él os guiará hasta la verdad plena. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Ahora me voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas?». Sino que por haberos dicho esto, la tristeza os ha llenado el corazón. Sin embargo, os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito. En cambio, si me voy, os lo enviaré. Y cuando venga, dejará convicto al mundo acerca de un pecado, de una justicia y de una condena. De un pecado porque no creen en mí, de una justicia porque me voy al Padre y no me veréis, de una condena porque el príncipe de este mundo está condenado. Palabra del Señor. Sentaos un momento. Hace unos días, el propio Pablo, cuando llega después de predicar y anunciar el Evangelio
vuelve a Antioquía con Bernabé, él mismo les dice a los hermanos: no sabéis las pruebas, las tribulaciones que hay que pasar en el nombre del Señor. Y hoy nos viene a corroborar eso mismo la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. La plebe de Filipos se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados ordenaron que les arrancaran los vestidos y que los azotaran con varas. Después de molerlos a palos, los metieron en la cárcel. Es decir, viene a corroborar lo que decía hace unos días Pablo a los hermanos de Antioquía. Ahora está en Filipos y ahí también tienen que pasar por la gran tribulación de no ser comprendidos, de ser perseguidos, de ser azotados y metidos en la cárcel. Filipos era una ciudad romana y por lo tanto para Lucas, autor del libro de los Hechos, es como el símbolo del imperio. El imperio contra la iglesia naciente. Y lo que nos viene a contar a continuación, de una forma quizá un tanto novelada, cuando están en la cárcel, lo que nos viene a contar es que el poder de Dios está muy por encima del poder de los hombres. El poder de Dios, encarnado en Pablo, en Silas y en otros hermanos creyentes que están en la cárcel, está por encima del poder del imperio, del poder de Roma. Y por eso nos narra este acontecimiento de cómo ellos que están cantando himnos y rezando, se rompen las cadenas, se abren las puertas de la cárcel. El poder de Dios está por encima del poder de los hombres. Y a continuación nos narra esa anécdota del carcelero, cómo precisamente el anuncio del Evangelio, el poder de Dios, hace que la gente vaya acogiendo la palabra del Evangelio y vaya convirtiéndose al Señor. Y ahí está la narración de este hombre, este carcelero, cuando el propio Pablo, él intenta, al ver el fracaso, porque están rotas las cadenas, abiertas las puertas de las celdas, entonces intenta suicidarse diciendo, bueno, mi fracaso es absoluto. Pablo dice, no te hagas daño alguno, que estamos todos aquí. El carcelero va, lo ve, efectivamente, y entonces él mismo, reconociendo ese hecho sobrenatural, señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Y entonces le anuncian la palabra del Señor, le anuncian el Evangelio, y él entonces se convierte, él con toda su familia. A aquellas horas de la noche, el carcelero los tomó consigo, los lavó las heridas y se bautizó con todos los suyos, y los lleva a su casa para festejar la conversión. ¿Veis? En un párrafo relativamente breve, el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, San Lucas, nos viene a decir eso, el poder de Dios está por encima del poder de los hombres, por encima del imperio, pero al mismo tiempo ese poder de Dios hace que otros muchos acojan el anuncio, acojan la palabra, se conviertan y se bauticen. Todo ello en el nombre del Señor Jesús. El Señor Jesús, que les dice a los discípulos en el Evangelio de hoy que no estén tristes, que ellos tienen que vivir la alegría de estar con Jesús. Él se va. Y entonces él mismo pregunta, ¿me voy? Y no preguntáis a dónde voy.
Por haberos dicho esto, la tristeza os ha llenado el corazón. No estéis tristes, porque gracias a que yo me voy, a que vuelvo al Padre, os enviaré al Paráclito, al Espíritu, al Abogado, y ese va a permanecer con vosotros para siempre. Y de ese Espíritu estamos viviendo todavía hoy y seguirá viviendo la Iglesia a través de los siglos. Ese Espíritu que nos envió, que nos dejó el propio Jesús y que celebramos el día de Pentecostés, ese Espíritu permanece en la Iglesia, nos anima, nos da fuerzas, nos da la valentía suficiente para seguir perseverando en la fe, para seguir creyendo en el Jesús que nos salva, en ese Jesús que nos dice, como nos decía anteayer en el Evangelio, este mandato os doy, que os améis los unos a los otros. Ese Jesús que por amor ha descendido desde el cielo, obedeciendo al Padre, para estar entre nosotros y por amor entregarse, derramar su sangre en la cruz y resucitar. Y ese es el mandato que nos da, y eso es a lo que nos está invitando constantemente el Paráclito, el Espíritu, que permanece en medio de su Iglesia, nos invita a estar alegres porque debemos y tenemos que ser fieles al Señor, amándonos los unos a los otros. Por eso, en este Evangelio de hoy, os conviene, dice Jesús, que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito. En cambio, si me voy, os lo enviaré. Y así es, en los sacramentos estamos constantemente invocando al Espíritu. En la celebración eucarística diaria, nosotros, para que el pan y el vino se conviertan en el cuerpo y en la sangre del Señor, también lo que hacemos es ponernos en manos del Espíritu. Envía, Señor, tu Espíritu, y ese Espíritu es el que nos tiene que hacer permanecer en medio del mundo, alegres, olvidar toda tristeza, estar alegres y gozosos, porque está con nosotros el Señor. Pero esa es también nuestra misión. Ahí estamos viendo a lo largo de todos los días la lectura de los Hechos de los Apóstoles, donde vemos cómo unos y otros, Pablo, pero también el resto de los discípulos, Pedro, por supuesto, anuncian alegremente a Cristo. Es la misión, son los evangelizadores, son los misioneros. Pues también ahí está nuestra misión, en anunciar a Cristo con nuestras vidas. No se nos pide que vayamos a hacer grandes alardes de ir a un sitio y a otro predicando, no. Podemos predicar con nuestra vida y a eso se nos invita la palabra de Dios, a predicar con nuestra vida que somos y estamos alegres porque Cristo ha resucitado, porque Cristo nos acompaña, porque el Espíritu de Cristo permanece en su Iglesia y por lo tanto que nosotros seamos capaces de dar testimonio en un mundo descreído como el que estamos viviendo, en un mundo indiferente, en un mundo que ha perdido de alguna manera los grandes valores del Evangelio, para que nosotros seamos lo suficientemente valientes para dar testimonio de esos valores, que es, en definitiva, dar testimonio de Cristo, el Señor y el Salvador del mundo.